Como si aceptar o el soltar significara estar bien con todo. Y muchas veces no es quedarse sin hacer nada. Muchas veces aceptar es cambiar algo. Algo que no está bien, algo que no te gusta, algo que lo que fuese. Eso también es aceptar. La mayor parte del sufrimiento no viene del hecho en sí. Para mí, el sufrimiento viene de la resistencia de ese hecho. Todo cambio que no viene de la aceptación, viene del rechazo. Y eso siento que se paga muy caro. No sé si es cierto. ¿Qué parte de tu vida estás intentando cambiar sin aceptar? Buenas y bienvenidos al episodio número 7. Hoy quería tocar un tema que engloba muchas cosas y que a su vez me parece súper importante también para esto, lo que considero yo el camino de, vamos a decirle, la trascendencia del ego. Suena demasiado budista si se quiere, pero lo veo como, siempre lo dije en los episodios anteriores, si lo vieron, si no los invito a verlo, que para mí es una de las mayores limitantes que tiene el ser humano, ¿sí? Y yo también me hago cargo, a mí también me pasa, yo también me doy cuenta que lo tengo en mi día a día, pero de tanto hacer introspección de cosas que no sabía que me pasaban y que me sentía o ansioso o con miedo o con esa incertidumbre que es horrible, que después me di cuenta que lo pasa a todo el mundo. O sea, todo el mundo, todos mis amigos al menos, o todas las personas con las que yo me relaciono, tienen en el fondo esos miedos que los atormentan en su día a día. Y muchos vienen justamente desde el ego, de aquello que tenemos desde adentro que nos limita. Ya voy a ir hablando más en otros episodios de qué es lo que es, porque al final todo cae por decantación, porque con el tiempo, de tanto madurar algo, esa idea se va haciendo firme adentro. Es como cuando, no sé, o en la universidad dan un tema nuevo, al principio parece totalmente ajeno a uno y no lo ve, pero ni por suerte, y después de 3 meses en el cursado, ya decís, ¿cómo no lo podía haber entendido antes? Bueno, esto pasa lo mismo. Al principio tuve una idea vaga de que el ego me limitaba y empecé a lograrlo y al principio no entendía. Me acuerdo que me preguntaba, ¿qué es el ego? Porque veía algún video o alguien lo explicaba y decía, ¿qué es lo que es el ego? ¿Qué es aquello? Y no terminaba de encajar la idea. Decía, sí, pero... Y bueno, llegó un punto ahora que me di cuenta básicamente, o sea, para el otro extremo quizás, pero que todo es ego. Todo lo que nos rodea está ligado al ego. Y la aceptación o la falta de aceptación no es algo ajeno a eso. Y justamente el tema de hoy, la aceptación, es un tema que engloba muchísimas cosas. Y voy a empezar a darle un recorrido a la aceptación desde como si fuese algo teórico de lo que no es, para al final del episodio mostrar, o para mí dar mi punto de vista de qué sí es la aceptación. Pero primero hay que decir qué no es. Y es un tema, como dije antes, que engloba a muchísimas cosas. Por ejemplo, toda mi vida escuché soltar, cualquier sea la situación que te estaba afectando, no, soltalo, eso te frena, te arrastra, qué sé yo. Pero, ¿qué era soltar? Mucha gente lo dice propiamente por intuición, porque saben que no te lleva a ningún lado, pero tampoco te saben explicar el porqué de las cosas. ¿Y por qué soltar? ¿Qué significa soltar? ¿Qué es? Tengo un sentimiento adentro, pero si me duele, ¿cómo podría administrar soltar un sentimiento? No sé si se puede. Por eso le quepa un poquito mejor la palabra aceptación a ese soltar. Aceptar lo que es, como tal y como es. Y mucha gente también he escuchado como que interpreta el soltar o la aceptación como la resignación, como resignarse ante la situación que tanto nos afecta. Bueno, me duele, pero esto va a seguir siendo así, bueno, ya está. Esa es la aceptación, resignar al dolor. Y tampoco es eso. No siento que sea esa la solución, porque al final creo que sería postergar un dolor y que tarde o temprano está adentro y eso va a explotar de alguna manera. Entonces no me siento identificado tampoco con la resignación a la hora de decir, che, hay que aceptar esto. Por eso digo que pareciera que está mal entendida, o al menos poco caminada, como para entender el por qué o cómo viene esto, para poder después tener más en claro qué significa la aceptación. Todo el mundo te lo reconoce como algo que hay que dejar ir, ¿no? Como que cualquier sea la situación que te afecta, déjala ir. Cuando alguien hace algo que no te gusta, soltalo. No a la persona, sino a la acción. O también puede ser a la persona, ¿por qué no? Al final es una intuición de la gente decírtelo, pero sin la interpretación. Entonces se transforma en un cliché. Es algo que se repite porque suena bien y además se siente adentro, pero para aquel que lo está sufriendo pasa a ser algo
difícil de aceptar justamente ese consejo, porque obviamente cualquier consejo que viene de afuera, cualquier consejo en realidad es fácil de decir, porque cuando no está en tu ser toda esa frustración, ese miedo, esa sensación de angustia, uno brilla, uno puede dar un consejo mucho más natural. Ahora, cuando sos vos aquel que está sumergido en esa angustia, en esa tristeza o en ese miedo, ansiedad o lo que fuese, es muy difícil tomar partido y darse ese mismo consejo a uno mismo. Y también es muy difícil aceptar un consejo de alguien. No por el hecho de no aceptarlo, muchas veces somos nosotros los que buscamos, pero es difícil de entenderlo, porque estamos sesgados por ese miedo, por esa tristeza, como dije. Entonces, pienso yo que la aceptación tiene una relación muy estrecha con la intuición, porque en lo propio, porque uno busca el consejo y busca aquella recomendación de un amigo o lo que fuese, pero al final lo que está dentro de uno mismo. En realidad la respuesta está dentro. Eso pasa siempre y siento que acá es donde se ve un poco más con el tema de la aceptación. Hay una intuición dentro de uno que dice hasta acá fue, o esto es lo que tenía que tocarme para que yo avance en mi vida, o de la manera que sea, pero es aceptación, es intuición también. Esa aceptación es intuición, porque esa aceptación se transforma en confiar. El final es confianza, es confiar en aquello que nos está pasando, es confiar en aquello que está dentro nuestro. Cuando, por ejemplo, si podemos seguirlo en capas, si podemos desglosar en capas hacia abajo, nos vamos a dar cuenta de que hay una estrecha relación entre también la aceptación y el ego. Pero no es una relación de amistad, al contrario, es una enemistad quizá que convive dentro nuestro. Otro de los errores que veo en mí mismo, quizás, o en algún amigo, o en algún familiar, es un error de lo que significa la aceptación. Como si aceptar o el soltar significara estar bien con todo. Y muchas veces no es quedarse sin hacer nada. Muchas veces aceptar es cambiar algo. Algo que no está bien, algo que no te gusta, algo que lo que fuese. Eso también es aceptar. Es justamente el presente de uno, es soltar la fantasía y a partir de eso tomar acción en lo que uno desea cambiar. Por eso siento que es que el soltar o la aceptación está mal entendida quizás. Si no la entendés, te dispara para otro lado, te dispara para la resignación justamente, y eso no considero que sea lo que significa aceptar. Al final, justamente la resignación es algo que lleva a la persona a la tristeza. Al final es lo que dije, si no se atiende el problema de la aceptación o de lo que uno en ese momento está atravesando, si simplemente se acepta tal y cual como es, porque estás aceptando una situación donde vos sabés que te sentís mal y no te va a conducir a ningún lado. Por eso digo que eso no es la aceptación, no es estar bien con todo, no es la resignación. Es justamente cortar con la fantasía, darse cuenta qué es lo que uno es hoy en día, eso sí, no hay que negarlo, pero también hay que ser consciente de a dónde quiere uno ir. Y para eso hay que conectarse con el ser, hay que conectarse con uno mismo. Es lo que también parte de la sociedad hoy veo que estamos todos desconectados. Hay mucho ruido, hay mucha... Quiero hacer un capítulo del ruido también porque tiene, tiene una relación con esto. Obviamente todo está conectado con todo, obvio, pero el ruido justamente es lo que hacemos todos los días, poner una película para evitar pensar en aquel tema que queremos cambiar en nuestra vida, es ignorar situaciones que nos pasan en el día a día, poniendo música, haciendo planes con amigos forzados. Quizás somos seres sociales, tenemos relaciones con amigos todos los fines de semana, siempre hay planes, qué sé yo, pero después también eso, hay un abuso de ese plan con amigos, hay un abuso de actividades. Una, porque el sistema hoy en día, qué sé yo, nos lleva para ese lado, hay muchísimas cosas para hacer, la tecnología, todo, estamos hiperconectados y eso a su vez nos desconecta de nosotros mismos. Esa hiperconexión es para con algo que está afuera, que no termina de saber de ser qué, y eso también lleva a, entre comillas, una depresión. A mí me ha pasado de sentirme que hice muchas cosas durante un mes, quizás no voy a poner solamente un fin de semana, haciendo actividades con amigos que te pasan a buscar, que después de ese amigo te invitan, no sé, a andar en lancha o a andar en moto o lo que fuese, que te imagines. Después volví a la noche y te sentís mal porque sabés que tenés eso que a vos en el trabajo ya no te gusta o que no te sentís cómodo con una pareja o lo que fuese. Y en vez de hablarlo, de sentarte o de vos mismo, con vos mismo tener esa conversación, te pones una peli para no estar en ese silencio porque justamente buscamos ese ruido. Pero justamente eso quiero hablarlo en otro capítulo porque hay mucha tela para cortar ahí y siento que justamente el ruido impide que tomemos esta decisión de lo que sería para mí la aceptación. Siento que justamente ese ruido, toda esa contaminación, que no es solamente sonora, es ruido mental, o sea, haciendo actividades, etcétera, provocan una desconexión del ser.
o desconexión de lo que nosotros, una desconexión interna de lo que nosotros somos o queremos para nuestro futuro o lo que fuese. Y no, esa desconexión del ser no es algo pura, neta y exclusivamente espiritual, de budismo o algo esotérico, no. Es la desconexión de lo personal, de ese tiempo para uno, para sentarse, para asimilar algo que duele, para hacer un duelo, para estar con ese tiempo para uno mismo. Esta relación de la desconexión del ser, para mí lleva directamente al control, porque cuando no aceptamos, cuando no soltamos, si se quiere también, vamos a tratar de querer modificar algo. Entonces, hay una línea muy fina en que aceptar no es resignar, en que aceptar no es decir que todo está bien cuando no lo está, pero tampoco es tratar de controlar todas las situaciones o modificarlas, porque eso es imposible y no trae paz a la mente. Ya he hablado anteriormente del control y de todo esto, y el control no suma. Y no es solamente que no sume, e incluso resta, porque te mantiene con la cabeza fuera del foco principal de lo que a uno de verdad le importa y prefiere vivir en esa fantasía de querer tener todo bajo el ala, de cómo debería ser, como nosotros creamos en nuestra mente aquella fantasía, para poder manipularlo o controlarlo como nosotros quisiéramos que sea. Donde se ve más claro, o donde yo lo veo más claro en realidad, es cuando no podemos aceptar a alguien tal cual como es, o nos hace mal en nuestra vida, en vez de aceptar que esa persona nos hace mal en la vida y deberíamos apartarnos de esa persona, aceptarlo tal y cual como es y dejarlo que sea como quiera ser, vamos a tratar de querer cambiar a esa persona, ¿sí? Y justamente eso es la falta de aceptación, y por eso digo que lleva al control. Porque hay claramente dos opciones: o aceptarlo tal y cual como es, listo, laburar en nosotros porque quizás esa persona nos hace reactivos, ¿sí? O simplemente alejarse, ¿sí? Alejarse de una forma pacífica, punto. Si va así, ¿qué le va a hacer? Pero tampoco significa que la tenga clara. Yo sufro como cualquier persona, y mucho. Y siento que el hacerse cargo o responsable de esas emociones o de esas situaciones que uno vive, lo hacen una persona mucho más, no sé, como que te madura. Entonces vivís más tranquilo. Yo antes era una persona que vivía más angustiado, no en depresión, pero angustiado de la falta de aceptación. Al final, la palabra clave de todo la antagonista de todo lo malo es la aceptación. Es el enemigo de lo malo, de lo negativo que uno tiene, es la aceptación. Y voy a contar un ejemplo personal. Yo cuando me fui a vivir a Australia, yo me fui turista. Tenía dos opciones: o sacar la visa de Work and Holiday, una vez estando allá, o la de estudiante. Primero, el contra más grande era el dinero. Son mucho más caras. Entonces decidí hacer una profesión. A mí me gustaba la carpintería. Y yo en ese momento laburaba para una agencia inmobiliaria donde hacíamos algo que allá se llama handyman, básicamente el que hace todo. Que te arregla una puerta, al otro día te arregla el rack del tele, que se te rompió una pata, hace de todo. También te destapa una cañería, ¿me entendés? Entonces yo laburaba de eso, y lo que más nos tocaba hacer eran laburos, por ejemplo, hacer con Durlock o material construcción en seco una pared para cerrar un ambiente y ponerle una puerta con sus herraduras y con sus marcos, todo. Entonces yo me veía orientado a la carpintería. Carpintería ya es construcción, porque todas las casas están hechas en material en seco con estructura de madera. Entonces me gustaba. Pero mi jefe en ese momento me dice: mira, nosotros te podríamos sponsorear, pero nosotros tenemos un restaurante. Me dice: te podemos sponsorear a través de él, qué sé yo, pero para eso tendrías que estudiar para chef. Es más fácil en ese lado que como handyman. Por eso automáticamente descarté la de Work and Holiday, porque la de Work and Holiday te da la posibilidad de trabajar y de juntar guita y lo que fuese, pero solamente máximo 3 años. Y dije: no es suficiente. Entonces, esto justamente da contexto a lo que me pasa después, porque justamente esa falta de aceptación viene de la desconexión de la realidad en la cual yo tomé la decisión. Qué sé yo, supuestamente el tiempo de aprobación era entre una semana y 90 días. Un poquito de spoiler te hago: me la aprobaron en 6 meses, al final, 6 meses y medio. La incertidumbre en las nubes, pero bueno, mientras tanto yo trabajaba, qué sé yo, ya está. Entonces, él me convence, me dice: mira, haces esto, son 2 años, pues el proceso de sponsoreo básicamente lo actúas, no tenés que ir a trabajar, tenés que demostrar que estás laburando acá, pero el proceso total duraba 3 años, 3 años y medio. Entonces yo no era lo que quería estudiar, eso es cierto, pero cuando averiguo los cursos, el de carpintería costaba $26.000, dólares australianos, serán unos $18.000 americanos, una cosa así, en ese momento no me acuerdo, más o menos. Los de inglés salían mucho menos, pero eran muy intensos. Y entonces cuando mi jefe me dice esto, analizo la situación, averiguo precio, $23.000. O sea, eran unas 3, 4 lucas menos,
Y obviamente se podía pagar en cuotas a lo largo de los 2 años que duraba el curso. Al final en ese momento me convenció por ese lado. Y además, como que mi camino está marcado por el número 23. Desde mi nacimiento, yo nací el 23 de febrero. En el 2023 me fui a Australia. Antes me pasaron cosas cuando tuve en los 23, me pasó una situación que me marcó mucho, que me enseñó mucho. Es 23 y 32, siempre tiene que ser el 2 y el 3. Para algunos será una pavada, para mí es recontra importante. Las patentes, esto, pues yo digo, para algunos puede ser una pavada. Yo tuve tres jefes fijos en Australia. Después, alguno casual, otra laborita habré hecho. Pero yo laboré en 3 lugares en Australia. Y mis 3 jefes, la patente del auto, tenían 2 números y era el 23. Explícame eso. Entonces estaba bien, yo tenía que estar ahí. El curso, $23.000. Ahora vine a Argentina, el estacionamiento que me tocó el auto, 23. Pero bueno, yo lo interpreté por este lado y siempre me fue bien de esa manera. Después de aceptar ese curso, los primeros días, la emoción de empezar algo nuevo, conocer gente, qué sé yo, y me costaba y digo, ¿qué hago acá? Bueno, pero a la vez era atractivo, era desafiante, qué sé yo, estaba bueno. Y después de 1 mes y medio, 2 meses y medio, en mi laburo las cosas empezaron a empeorar, mi jefe era insoportable y yo decía, con este tipo después tengo que hacerle sponsor por lo que me queda del curso, más el otro año y medio que me va a hacer falta. ¿Cómo hago? Laburábamos mucho y llegaba recansado y tenía que ir al curso ese, al centro, que me tenía que volver a las 10 de la noche, en inglés, la cabeza, quería renunciar. Y me acuerdo que hablaba con un amigo y me decía, ¿qué haces haciendo eso? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Cómo va a dejar la mierda? Y era, qué sé yo, no lo fácil, porque no se podía dejar. Entonces, después este amigo empezamos a organizar un viaje, él iba a ir para el sudeste asiático y me dice, vamos. Y yo le digo, bueno, me encantaría, pero tengo que ver el curso. El curso te ata mal, para el que no sabe, te dan 15 días de vacaciones cada 4 meses, tenés 2 semanas en el medio de esas vacaciones y volvés el lunes, ese lunes. Por más que tu curso no empiece el lunes, empiece el jueves, por ejemplo, porque no sé, vos legalmente tenés que estar dentro del país ese lunes, o sea, el domingo en realidad, un día anterior. Entonces le decía, bueno, vamos, pero pude ir solo 14 días. Y vos, ahí ya estaba, ahí tenía mis ahorros y digo, ir solamente 14 días de vacaciones, ¿qué es esto? ¿Me entendés? Me sentía preso. Mi jefe era un imbécil, no le podía escapar. Y eso me mataba adentro. ¿Y por qué viene toda esta introducción o toda esta historia? Para justamente explicar que yo no lo aceptaba. A mí, a pesar de que no tenía escapatoria, no lo aceptaba. Bueno, después los assessment. Assessment son exámenes que tenés que hacer y te preguntaban cosas como si fuese, no sé, la NASA parecía que estaba estudiando. 5 o 6 por mes y te demandaban horas. Y en inglés, no se lo decía a nadie. Me forjó, aprendí más inglés, aprendí a comunicarme en ambientes, ¿cómo es estar hacer de cuenta en una universidad y que te toquen otro idioma? O sea, no tenés que ser formal para dirigirte, o sea, aprendí a desenvolver en esa forma en inglés. Y salir de esa zona de confort justamente lleva ahí el ego se pone como loco y ahí es donde la falta de aceptación también crece, entre otras. Después había otras situaciones. No te voy a mentir, en ese momento justo también yo renuncié a este tipo que me iba a sponsorear, por lo que yo había estudiado para chef y todo, en febrero, y digo, averigüé si podía cambiar para carpintería. No me lo recomendaron, me dijeron que era peligroso para inmigración, era como, ¿qué onda? ¿Por qué cambiarías? Aparte vos habías hecho una carta de por qué quisieras estudiar chef, y ahora decís, no, al final lo que me encanta a mí la madera, me vuelve loco, era como raro. Y estaba tan sobrepasado por la situación que me acuerdo de renunciar con muy pocos ahorros para lo que es Australia, ¿no? Y entonces le pasé mal ahí, por temas de guita, me acuerdo le pasé mal, o sea, no tenía, estaba muy justo y es cierto, veía a mis amigos todos sobradísimos, porque claro, ellos no, estaban todos con Work and Holiday, básicamente la mayoría. Imagínate lo enojado que estaba yo con mi situación, con mi decisión. Yo con el diario del lunes estaba queriendo cambiar una decisión que había tomado hacía casi un año. Estaba siendo muy injusto conmigo mismo. Hablaba con mi amigo para organizar el viaje del sudeste por esos 13, 14 días y yo me criticaba mucho por haber estado haciendo ese curso. No lo disfrutaba, no me gustaba. Pero cuando estás en esa, te das cuenta que la vida te lleva. Suena muy cool, de hecho, hablar de que uno tiene el control o que uno marca su propio destino, qué sé yo, pero la vida te va llevando. Y es mucho más tajante. Estaba hablando con un amigo de mi novia el otro día que él labura en una clínica y con gente, con pacientes que tienen cáncer terminal. Y todas esas personas nunca pensaron que le iba a pasar a ellos. Y lo que le decían a él de que viva la vida porque nunca pensaron que les iba a pasar eso. La vida te lleva. Te lleva por situaciones. Esos son casos más extremos, obvio, donde te toca una enfermedad terminal y chao. La vida pareciera que todo se acomoda para que sea la decisión que tenés que tomar porque tenés que estar ahí para aprender algo.
La vida, por eso te digo que te lleva, y por eso para mí el 23 es eso, es las migajas de pan que te van poniendo para que te sientas que, para que te da conformidad de que estés haciendo lo que tenés que hacer. Está con el perro, Mari. Ahorita, aunque la cámara. Se ve más, menos. Gracias. La vida me decía, che, loco, tenés que ir por acá. Tenés que estar en esta situación es lo que te toca. Tenés que aprender acá. Y si no hubiese sido por ese curso, por ejemplo, nunca hubiera conocido a Mari. Hoy María está embarazada. Y es lo que siempre soñé. Es lo que siempre quise, tener un hijo o hija, lo que fuese. Y hoy está ahí, en el balcón, ahí a 2 o 3 metros. O sea, la vida estaba encaminada. Me acuerdo que al poco tiempo, o sea, al año y chirola de eso, conozco a Mari y le digo, ¿y cuántos años tenés? 23. ¿Qué le va a hacer cuando tiene que ser eso, no? Por eso digo que había una desconexión conmigo mismo, por no entender la situación en la que yo estaba, porque todo era evidente. Si lo analizaba, si yo me hubiera sentado sin ruido, sin esa crítica, sin ser injusto conmigo mismo, me hubiese dado cuenta que era mi camino, que si no era fácil, había igualmente que aceptarlo. Por eso digo que había una desconexión adentro mío con lo que yo tenía que vivir en ese momento. Y luego, a un punto me cansé de resistirme porque vivía enojado, porque la falta de aceptación te enoja. Y cuando me dejé de enojar conmigo mismo, cuando me cansé en realidad de enojarme conmigo mismo, hubo aceptación. Si tengo que ser honesto, hubo dos aceptaciones, una interna y una externa. Yo me acuerdo que lo decía, pero bueno, tengo que estar acá, loco, es lo que me toca. El camino que elegí es lo que me toca a mí, es donde tengo que estar. Al final es lo que me va a enseñar cosas en la vida. Ya veré qué, porque tampoco es que lo sepas en ese momento, por eso aparece el control, por la incertidumbre, y uno quiere administrar eso de la mejor manera. Pongo de ejemplo a este amigo porque era con el que más hablaba en ese momento. Como amigo me decía, loco, y déjalo, sí, porque yo le contaba que me dolía o que me molestaba, no era que yo le venía y le decía, loco, no sabes lo lindo que la torta que me clavé ayer. No me interesaba. Entonces él se cargaba de eso y me daba esa devolución. Entonces después cuando lo acepté, primero con él se quedó con el envión de darme ese consejo de dejar esto, y yo por mi lado le decía, después cuando lo acepté, digo, por esa aceptación externa, por eso digo que es externa, solo para él o para cualquiera con el que hablaba, decía, no, pero de verdad quiero seguir porque es por acá, yo sé que tengo que estar en este lugar, hoy es lo que me toca, estoy aprendiendo a relacionarme con la gente. Y él me decía, bueno, pero va a aprender en otro lado. Él se había quedado con el envión de las cosas que yo le había transmitido, ¿no? De lo que significaba estar haciendo ese curso. Pero a la aceptación a la que refiero como interna, llegó más tarde. Esa es la que de verdad dolía. Me llevó mucho más tiempo de que la externa, de la que yo aparentaba estar bien de una forma, pero al final me terminaba doliendo. Y no hasta hace mucho, porque al momento en el que Mari quedó embarazada y nos tuvimos que ir del país, yo me acuerdo que le dije, o sea, que me dolía con los ahorros con los que me iba. Yo tenía amigos que se habían ido con mucho ahorro. ¿Por qué? Porque tenía menos 23 lucas de entrada. Me costó aceptarlo. Me costó aceptar que al final lo que yo más quise en mi vida era ser padre, y es lo que encontré por ese camino del 23, 23, 23, 23 que me fui llevando con las migajitas para primero hacer algo que no me gustaba, después algo que a lo mejor un poco sí, después algo que neutro, después algo que hasta que conocí a Mari, hasta que nos fuimos a laburar juntos, hasta que laburamos de chef los dos juntos y nos enseñó a laburar en equipo, nos preparó la vida para después el penúltimo o antepenúltimo día de Australia aceptar completamente toda esa situación por la que yo había pasado y darme cuenta de que lo que yo fui a buscar a Australia era mi sueño de ser padre. Y lo logré. La vida es mágica en ese sentido. Pero miré el objetivo, todo el dolor que me trajo en medio. ¿Por qué? Por la falta de desconexión con uno mismo. Por no confiar. Porque al final la aceptación es confiar. La aceptación es confianza. Por eso es soltar. ¿Soltar qué? Soltarse y entregarse a lo que tenga que pasar va a ser lo mejor para mí. Eso es la aceptación. Y además digo que siempre lo repetí mucho de que es intuitiva, porque en el fondo yo sabía que tenía que estar ahí. Yo sabía que tenía que aceptar eso. Por algo hice el curso. Por algo vi las señales, si se quiere, de que porque yo tenía que estar en ese parte, en ese lugar en Australia, aplicar ese curso. Por algo acepté el trabajo con ese tipo y no vi en su momento las cosas negativas, porque si me hubiera concentrado en las negativas a lo mejor no lo aceptaba. Pero justamente la intuición fue lo que me llevó a confiar y en esos momentos a ir agarrando el laburo, inscribirme en el curso, viajar de acá como turista. Yo intuía que me iba a ir bien. A ver, yo cuando me fui de acá, me fui en 2023,
compré el pasaje sin tener la visa de Work and Holiday, apliqué una visa de turista y dije, lo voy a ver allá. Y yo confié en que me iba a ir bien. Conocí, conocí cientos de personas, porque estamos todos en la misma, entonces te abrís a conocer más gente, de las cuales solamente creo que 2 fueron como me fui yo. No es lo común. No es ¿Por qué digo que no es lo común? No porque yo sea un bravo bárbaro, porque en el momento tuve la confianza, porque intuía que ese era mi camino. Entonces tuve destellos de conexión con mi ser, de lo que yo tenía que hacer. Y me entregué a eso. Y eso fue fabuloso. Y cuando venía acá a Argentina, ahora nos toca estar acá de vacaciones, un mes y medio, veremos cuánto, me tocó el pasaje para venir acá, el asiento fue el 23, y después nos cambian de vuelo, porque perdimos el avión, tuvimos un día parados ahí, y nos dice la mina, bueno, si quieren yo les puedo hacer ya el check-in, qué sé yo, todo esto nos hacían. Y la chica dice, tengo lugares al frente. Bueno, donde sea, no damos, ni bola le damos. Y nos dice, bueno, listo, pum, estos son sus tickets. Y cuando nos da las boletas de embarque, esas, los tickets de embarque, el asiento y eran 23 también. Diferente letra, pero el 23 también. Al final, esa casualidad de que te den los 2 aviones, diferente vuelo, diferente todo, y que el número sea el mismo, ¿qué más en él necesitas? Al final, uno, por eso digo que uno sabe. No digo que el tuyo sea el 23, a lo mejor sí, déjalo en los comentarios si tenés conexiones con números, con lo que sea. Al final no es ni esotérico, eso le pasa a todo el mundo, es común. Hay gente que lo tiene con otro tipo de cosas, que siempre ve, no sé, un colibrí. Bueno, yo no fui a buscar ahorros. Y es cierto, yo no me fui con la idea de no arrepentirme y de vivir una experiencia grandiosa. Me acuerdo que yo decía, no me quiero arrepentir a los 40 años de no haber ido. Y fue hoy la mejor experiencia de mi vida con 2 años, sí, 2 años, y tuve 2 años y medio, y con 2 años completos de chef, cursando, haciendo assessment y todo eso que me parecía que nadie lo entendía. Me decían, ¿qué hace, loco, haciendo eso? Los que me conocen dirían, ¿qué hace este loco de chef? Nada que ver. Bueno, la vida me llevó a eso. Y esa segunda aceptación, que es la real, por eso digo, hay 2 aceptaciones, pero una llegó más tarde, en realidad esa es la que cuenta. Al menos externamente comencé a hacerlo antes, que está bueno porque por lo menos tu energía se transforma en eso, en aceptación. Después la real llegó al último, fue el 30 de noviembre del 2025 y mi vuelo era el 3, o sea, 3 días antes. El clic final. No podía haber terminado antes, no podía haber llegado antes esa aceptación. Si bien yo ya la masticaba, pero no terminaba, al otro día algo me volvía a doler. ¿Pero por qué lo cuento? No por ser denso, porque es así, es paulatino. Por eso dije que el proceso mío en Australia fue 2 años, 2 años y medio. Porque el dolor comienza y baja, sigue, desaparece a cero, después de con todo arriba, porque vuelve esa crisis existencial de qué hago acá. Encima me tocó, se habla mucho de esto, pero me tocó a los 30. O sea, la crisis de los 30, bueno, en un lugar donde estudiaba algo que no sabía, que no quería, que no me gustaba, o sea, era todo aparentemente negativo. Y esa aceptación llegó al final de los 31. Dicho sea de paso, voy a ser papá a los 32, el 23. No es el mismo número, ya sé, no soy tonto, pero para mí es lo mismo, o sea, siempre se presentó de las dos formas, pero todo al final es fabuloso. Por eso digo que justamente eso es confiar, lo mejor pasa. Y hay veces que es horrible lo que pasa. No lo digo por mi ejemplo, obviamente lo digo por situaciones de otra gente que le ha tocado vivir situaciones horribles de verdad, pero sin aceptación no hay vida, sin aceptación no hay evolución, no hay camino. Así que ahora para pasar a otra parte, para mí lo que no es, aceptar no es justificar lo que pasa, aceptar no es aprobar, aceptar no es rendirse, aceptar no es dejar de sentir. Quizás todo lo contrario, quizás es convivir en el ser de lo que tiene que ser también, en el ser con uno mismo y de lo que tiene que ser. Creo que va más por ese lado. Aceptar no cambia lo que pasó, sino más bien cambia dónde cargas aquello que pasó. Dónde vos decidís ponerlo, si en el canastito de los aprendizajes y de las cosas que te llevaron a donde estás hoy, o si lo pones en la espalda y cada vez más pesado porque te arrepentís, porque no quisiste, porque esto y lo otro, pero sin tampoco concentrarse en el futuro. Eso al final, pensamiento futuro no es inteligente, no es sabio. Al contrario, genera incertidumbre y no te deja ver las cosas lindas de la vida. Te perdés el día allá y no acá. Ahora quería hablar un poco de, por lo menos a mí, lo que me pasó. Quiero, desde la introspección, de justamente todo esto que ahora expliqué, todo el dolor que me produjo,
las cosas que quizás siento o sentí en aquel momento que me perdía por justamente estar haciendo el curso o lo que fuese. Y quiero hablar de por qué me costaba aceptar. Ya dije, por un lado, que es la desconexión del ser, pero también aceptar implica soltar la fantasía. ¿Qué quiero decir con soltar la fantasía? Uno se crea ideales, uno se crea situaciones a través del ego de lo que debería ser para mí. Y lo digo irónicamente como si yo supiera qué es lo mejor para mí. Uno cree que sabe qué es lo mejor para uno, pero hay un plan que es un poco más maestro al final. Y te das cuenta cuando te pasan cosas maravillosas como ahora. Para mí fue cumplir un sueño que me haría ahora que vamos a ser padres. Mis amigos, todos cuando me felicitaban me decían loco, o mi familia cuando me decían, sé lo importante que es esto para vos, lo que te está pasando de que vas a ser papá, porque yo toda mi vida hablé de que quería ser papá. Como digo, soltar la fantasía de lo que debería haber sido yo. Cuando dije voy a buscar experiencias fabulosas y qué sé yo, ¿cuáles eran aquellas experiencias? Viajar, qué sé yo, pero no había un fin, simplemente era viajar. Pero todo eso, por eso vivimos en una fantasía, la globalización, por las redes sociales, por lo que fuese, y por eso digo que es muy difícil. Al final soltar el debería haber sido, ¿sí? Por aquella fantasía que creamos, es soltar una expectativa de ese control, porque cuando nosotros creamos una fantasía en nuestra mente queremos que todo salga de esa forma. Y lo que hacemos es manipularlo o controlarlo para que salga de esa forma, ¿sí? Y cuando soltamos eso, cuando, no, cuando al final, por decirlo de alguna manera, te entregas a la confianza, hay que liberar ese control, hay que liberar esa fantasía y hay que liberar ese debería haber sido de esta forma o debería haber sido, punto suspensivo. Eso duele. Dejar ir eso duele, porque no siento que nos resistimos a lo que realmente nos pasa. Siento que nos resistimos perder la historia que nosotros mismos nos contamos, de lo que debería haber sido, de lo que creíamos que era mejor para nosotros. Ni si me hubiera puesto a escribir y a, como dije, fantasear esta historia que me está pasando hoy con ser papá o con la persona maravillosa que conocí, no me hubiera pasado, no hubiera sido tan perfecta como fue, ¿sí? Con sus cosas negativas, con sus cosas positivas, con sus cosas neutras, no hubiese sido tan perfecto todo. Por eso digo que ni siquiera la mejor historia que me podrían haber contado hubiera sido esto. Todo es perfecto, entonces justamente eso es lo difícil, entregarse y dejar de esa fantasía de lado. Al final, yo no sabía que era lo mejor para mí y pasó perfectamente como tenía que ser, para que justamente hoy pueda estar reflexionando sobre esto también y entendiéndolo de esta forma y dándome cuenta de todas las enseñanzas que esto me trajo. Si no hubiese sido por el curso, si no hubiese sido por las cosas que me llevó, no hubiese descubierto o profundizado, porque sí sabía en esto del ego, en esto de lo que quería hacer, escribir un libro, no lo hubiera hecho porque hubiera estado en otra, desconectado de mí mismo, porque al final esos viajes me hubiesen llevado por otro camino, esos viajes yo si hubiera hecho la parte del working holiday, me hubiese llevado por otro lado la vida. Estoy sacando conclusiones simplemente para ponerle un contexto de lo fabuloso que fue al final la situación que tanto odié y que tanto sufrimiento me trajo, entre comillas, irme de Australia, no te digo sin ahorros, pero nada que ver con lo que siguieron mis amigos y nada que ver con lo que yo me hubiera ido viendo si no hubiera tenido el curso. Que también es ficticio, qué sé yo si hubiera logrado tanto como laburé porque me establecí en un lugar y a lo mejor por ese curso diciéndole a mis jefes que yo iba a estar 2 años en Sydney, por eso me daban los puestos que me daban, ¿entendés? O sea, al final, por eso digo que uno se crea una película, una fantasía de que no, yo debería estar laburando y ganando el doble porque no tengo que pagar el curso. A lo mejor no me dan laburo y me daban laburo para juntar frutillas una semana y a la otra semana me decían, che, ya no hay más. Y no te dan más porque saben que sos, como si ya backpacker y te tenés que ir. Entonces a lo mejor hubiera ahorrado lo mismo que ahorré ahora. ¿Qué sabes, viste? O sea, la vida. Hubo gente que los veía que no conseguían laburo hasta el sexto, séptimo mes. Estando con la Working Holiday, estando súper flexibles. No paso por ahí. Por eso digo, hoy estoy tratando de traer acá, ahora, a esta charla, todo lo que me pasaba a mí por la cabeza, para poner en palabras por qué digo fantasía, o el debería haber sido, o la otra cosa que noté, la expectativa del control y todo eso. Porque son cosas que tengo que traer a la memoria de lo que o buscar en la memoria de lo que me pasaba por la cabeza en aquel momento y por qué me dolía tanto esa falta de aceptación. El ego vive de la corrección. El ego vive de tener razón, vive de explicar, vive de justificar. Y eso, justamente, es todo lo contrario a lo que significa la aceptación. El ego no nace solamente en el dolor, pero se forjó muy duramente en el dolor. En el dolor de las cosas que nos marcaron en la vida, en el dolor de las cosas que nos dolieron de en serio. Quizás cuando éramos chicos,
quizás alguna falta de aceptación o alguna de cariño, lo que fuese, el ego se forjó allá. Entonces, hoy es muy difícil justamente aceptar porque son la antítesis uno del otro y al final el camino más fácil siempre es el del ego. Al final siempre lo más fácil es controlar y corregir algo, el ser celoso, el tener la razón, el discutir, el enojarse. Eso es mucho más fácil que respirar hondo cuando algo te duele y aceptarlo, dejarlo ir o plantear tu límite si es necesario, pero de una forma donde sea simplemente por vos. Simplemente, como hablé en el capítulo anterior, poner tu límite, simplemente poner tu límite porque es lo necesario. ¿Por qué harías de más? Pero el ego no, el ego quiere ganar esa batalla. Quiere poner el límite y pisar al otro. Bueno, acá es lo mismo, imagínate, dejarlo ir de lado. ¿Cómo haces? ¿Cómo se hace para trascenderlo y aceptar algo cuando todavía duele mucho y encima lo más interesante o lo más, qué sé yo, destacable, que no lo ves? No ves que existe ego. Crees que es así, punto. Bueno, ahí se hace más difícil. A mí se me hacía muy difícil hasta que lo empecé a ver. Hasta que me di cuenta que había algo que se llama ego, que me limita y que no quiere decir que hoy no me duela. No quiere decir que hoy yo no reaccione para con otros. No, todo lo contrario me pasa. Y me pasa mucho. Pero al menos soy más consciente de eso y eso me lleva a darme cuenta de que pierdo mucha energía, pierdo mucho tiempo, que me hace más triste, que me desconecta aún más de lo que yo quiero, no sé. Al final es todo, por eso digo, siempre es negativo. Algunos dicen, no, pero tiene su parte positiva el ego. Yo no la veo, no la pude ver todavía. Lo único que le puedo destacar como positivo es que te enseña una vez que lo trascendes. O sea, si no fuese por eso, no hubiera aprendido un montón de otras cosas. A eso voy. Eso es lo único positivo. O sea, al final lo único positivo es lo que sucede. Lo único positivo es el destino que te llevó a que las cosas te duelan de esa forma para poder vivirlas y vivenciarlas de aquella otra y que eso te lleve a quien sos vos hoy, con toda la madurez que eso requiere. Para eso hizo falta el ego. Bueno, ahí te doy la derecha. Al final todo sucede, todo lo que nos sucede conviene. Pero si hoy estás viendo este video, justamente también es destino quizás para que te des cuenta de esto y lo empieces a masticar más profundamente y te empieces a dar cuenta en qué relaciones o en dónde te está afectando y dónde podés soltar, aceptar y confiar en lo que te toca. Y como dije antes, aceptar no significa no hacer nada, entregarse a lo que sea y ya que sea lo que Dios quiera, no. Aceptar significa actuar sin negación. Cuando actúas sin negación, los límites pasan a ser más claros, las decisiones pesan menos. Me pasa que, por ejemplo, ahora no estamos trabajando, yo estoy haciendo esto, estoy terminando de escribir el otro libro, mi segundo libro, ni sé qué vamos a hacer tampoco, eso es incertidumbre. Pero hoy abrazo diferente esa incertidumbre, o sea, es decir, acepto esa incertidumbre en la que estoy. Hoy estoy repleto de incertidumbre como nunca estuve en mi vida, de hecho, con la responsabilidad de esa mujer que está justo ahí parada ahí atrás, que es la madre de mi hijo o hija, y acá estamos. Y hoy acepto eso. No por, un amigo me preguntaba hace poco, ¿y no tenés miedo? No, que sea lo que tenga que ser. Y no significa no hacer nada. Hoy estoy haciendo esto, que es lo que yo quería hacer, que me gusta y que quiero, pero estoy acá hoy estoy haciendo esto. Y ni bien llegue o cuando ya esté clara la situación de que vamos a estar en Alemania y yo tenga que buscar el laburo y ya tenga la visa y todo lo que estamos buscando ahora, porque estamos haciendo los trámites, ahí le voy a meter con todo. Pero ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. Y justamente por eso digo que pone los límites claros el aceptar. Acepto que estoy acá hoy, que no tengo el trabajo, sí, acepto que estamos en una situación donde nos agarró justo cuando ya teníamos las vacaciones pagas y todo, y bueno, estamos acá. ¿Qué querés? Y hoy no sé mi destino. Pero antes eso me volvía loco. Hoy lo acepto como tal y como es, porque por algo tendremos que estar acá. Por algo será. No sé si va a pasar, pero si pasa, por algo será. Entonces, por eso digo que la aceptación viene a traer paz al final. Antes el ego quisiera controlar toda la situación en la que yo estaba, quería que todo salga como yo decía, que si no había que cambiar el curso y que si no cambiaba el curso, listo, había que irse del país y que si no, bueno, no. Entonces viví en el sufrimiento sin entregarme, bueno, ese proceso fue largo, al final en aquel momento era más difícil quizá de ver porque estaba más inmaduro, lo que fuese, pero al final era eso. Me gusta explicarlo así porque siento que decanta va solo, va cayendo como una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Por eso digo que el entendimiento pasa por ver algo y repetirlo y repetirlo y masticarlo y repetirlo y eso se va haciendo cada vez más obvio.
me libera de muchos miedos, me libera de muchas situaciones feas por las que yo pasaba antes. Y creo que a muchos les pasa. Y, y estoy seguro que estás viendo esto y seguís hasta acá. Por favor, dale me gusta porque me ayuda una banda. Y déjame en los comentarios lo que sea. Siento que si llegó hasta acá es porque algo te resuena. Es porque te das cuenta de que esto te trae tranquilidad. A mí me la trajo muchísima. O sea, hoy vivo muchísimo más en paz. Y hablo con amigos y me dicen, no, yo no sé cómo estás tan tranquilo, que no tenés laburo, que esto. Bueno, tengo mis ahorros, los pocos, o mucho para algunos, pocos, qué sé yo, que me traje de Australia, y va a estar todo bien. También sabemos que tenemos la familia, cada uno en sus propias situaciones, en su propio contexto. Hoy nuestro 100% es hacer todo el papelerío. Estamos abocados 100% a eso. Y a disfrutar también porque es parte de lo que vinimos a hacer acá como vacación, si no, no hubiéramos quedado en Alemania. Entonces, hacemos lo que tenemos que hacer y que confiar en eso, lo que es. Y puede decirse para lo que es el otro, lo que soy yo, lo que me toca vivir, lo que me toca hacer, lo que me pasó. Eso es la aceptación, todo eso. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar, es lo que crees. Por eso digo, no te subas a esa fantasía de lo que va a pasar tampoco, porque quién sabe. A lo mejor es algo fabuloso como lo que me pasó a mí, y a lo mejor en el medio algo no tan fabuloso. Me faltó un poquitito para cerrar este tema que decía que era de dejar de discutir con lo que el otro es, con lo que me pasó, con lo que fue, con lo que soy, etcétera, que eso es la aceptación. Decía, sin intentar corregirlo mentalmente. Puse ahí, tengo una nota que estoy haciendo trampa, pero me noté en el cuaderno cosas que quería ir dejando claro. Sin explicarlo para que duela menos. Eso noté, y eso me parecía fabuloso. Es decir, sin intentarlo corregir mentalmente y sin explicarlo es lo que es. Punto. Si te tocó eso, como dije al principio, qué fácil que dar consejo, pero lo hablo desde mi propia experiencia, a mí no me lo contó nadie, no es un consejo de un amigo que estoy repitiendo. Cuando lo explicaba, un poco dolía, incluso la explicación, porque me traía a memoria, y no hay explicación, es lo que es. Te toca vivirlo, vivirlo, punto. Hoy no sabes por qué estás viviendo eso, capaz que no lo sepas mañana, pero en algún momento vas a ver el por qué era la situación y ahí va a decir, ah, mira. Entonces no busques explicaciones ahora que las estás inventando. Bueno, todo pasa por algo. Por eso digo que la aceptación es para seguir con un caminito y bueno, listo, o para tomar y virar completamente el barco y dejar de juntarse con alguien, por ejemplo. Justamente eso también es aceptación. Es hacerse cargo de que eso no va más en tu vida. Otra de las cosas que me noté, ya quedan 2 temas, o sea, los tengo anotados como 9 y 10 de las cosas que tenía como esqueleto de todo esto, es retirar la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Para mí, la mayor parte del sufrimiento no viene del hecho en sí. Es decir, para mí mi sufrimiento no viene de haber estudiado chef que no me gustaba. No. Para mí el sufrimiento viene de la resistencia de ese hecho. Porque justamente, como vengo repitiendo a lo largo de todo el capítulo, nos creamos una fantasía de lo que nos debería pasar, ¿sí? Una expectativa, una sobreexpectativa de lo que debería ser nuestra vida, creyendo que sabemos cuál es el mejor camino, y esa resistencia, cuando no sucede de esa forma, o cuando se presentan altibajos, esa resistencia es lo que nos duele a nosotros. Es justamente nuestro ego, es justamente nosotros no aceptando lo que somos, o lo que nos toca, o lo que es lo otro, para querer controlarlo, o modificarlo, o lo que fuese, y manipularlo, y no convivir con eso. Y eso genera dolor. Al final, eso es lo que te lleva a sentirte perdido, a sentirte completamente vacío, a sentirte que tu vida carece de sentido porque no funciona de la forma que vos creías que debería ser. Al final, ese control es lo que te lleva a alejarte más de la idea de lo que significa la aceptación. Ya no soy la víctima de que, oh, no estoy haciendo lo que yo quería hacer y que yo quisiera que mi visa salga más rápido. Sí, ¿hasta cuánto va a perder haciendo esa víctima? Eso es fácil, es adictivo, pero ese es el ego. Por eso es como una droga también. Es tela y tela para cortar, es lo que más limita a la persona. Estoy convencido de eso. Justamente esa negación de la que estoy hablando, de esa resistencia al hecho, más que el hecho, o sea, una cosa es lo que pasa y otra cosa es la resistencia a lo que pasa, es esto no debería de ser así, esto no me debería haber pasado a mí. Eso es todo el ego. ¿Te das cuenta que viene del ego? Viene de adentro del ¿por qué no a vos? ¿Por qué no te va a pasar eso a vos? ¿Quién sos? Y si aparte te va a llevar por un camino de aprendizaje o maravilloso como ser padre. ¿Por qué no te debería pasar a vos? Al final, esa aceptación es increíble. Yo no tendría que sentir esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo me siento esto ahora? Bueno, lo sentís. ¿Qué vas a hacer con eso? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con ese sentimiento, con esa tristeza, o con esto que ya no te gusta, con aquel amigo que ya no te quiere juntar más? ¿Qué vas a hacer con eso? No es ignorarlo. Es qué vas a hacer.
Aceptarlo y ¿qué vas a hacer ahora? Ya está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos de juntar? ¿O hablo una vez para ver si lo va a cambiar la actitud que me lastima? ¿O le voy a poner mi límite y voy a aceptar un límite con esa persona y decirle, che, hasta acá llego yo y punto? Eso es justamente la aceptación. El otro tendría que haber hecho tal cosa para que yo no me sienta, o para que no me pase esto, o para que... Ya está, el otro lo hizo. Toda esa fantasía de que el otro hubiera hecho esto distinto y yo estaría en esta otra posición, no va a pasar ahora, ya está. Podría haber pasado quizás, tenés razón, pero ya está, no pasó. Entonces ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué harías con eso? ¿Te dejas ser o te dejas contaminar por ese pensamiento? Ya está. Justamente por eso digo, no duele el hecho, duele cómo nosotros reaccionamos al hecho. El otro hizo algo que te cambió la vida, para mal, según vos. ¿Qué vas a hacer? Pero así como fantasías para el futuro de lo que debería ser, fantasía también para tu pasado, de che, esto fue así por esto y aquello, mirá lo que aprendí acá, mirá dónde me desarrolló esto, conocí a esta otra persona, hoy voy a ser padre porque estudié chef. Y cumplí mi sueño, no por algo que no me gustaba para nada, que era cocinar para otros, así en grandes cantidades, todo rápido, todo estresado, ese ambiente a mí no me gusta para nada. Y ahí estuve 9 meses laburando de eso, con el amor de mi vida. Y hoy voy a ser el padre del amor de mi vida. No, suena horrible. Debe ser el padre, voy a ser padre con el amor de mi vida como madre. Ahí va mejor, ¿no? Suena horrible. Turbiazo se pone el capítulo. Entonces, bueno, es eso. Al final es eso. No hay mucho más. Voy a darle paso a la última etapa del episodio. Y acá obviamente cuando no te sale aceptar y todo eso, o estás empezando el proceso, como me pasó a mí en Australia con el curso que yo estaba haciendo y que me dolía, cuando soltar eso duele, aparece el duelo, ¿sí? Como cuando alguien te deja, que duele porque sana una herida de que te dolía o lo que fuese. Cuando eso pasa, aparece el duelo. Y eso es parte esencial de la aceptación. O de entender, mejor dicho, cuando lo haces consciente, aceptar la aceptación. Porque los duelos hay dos formas de transitarlos, ¿sí? Inconscientemente o conscientemente. Yo he pasado duelos de algo que me pasó a mí, una vez me dejaron y me dolió, qué sé yo. Eso me pasó hace mucho tiempo. Ese duelo lo hice consciente, porque yo ya me daba cuenta de estas situaciones, de que era importante, porque hago introspección de toda mi vida, eso no es algo nuevo que descubrí ahora. Entonces, yo decía, bueno, esto me duele hoy, pero lo tengo que transitar y me tengo que hacer cargo, y no fuerzo salida. Me acuerdo que me invitaban, vamos a hacer esto, vamos a ponerle ruido a la mente. No, vamos a ver por qué me dolió tanto. ¿De verdad yo estaba tan enamorado? ¿O de verdad, o yo me dolió más el ego de lo que pasó? Porque la relación llegó a su fin, las relaciones se hacen de a dos, por ejemplo, en ese ejemplo. Entonces yo también estaba en un límite de esa relación, una relación larga ya, y no iba para ningún lado, si lo analizás hoy con el diario del lunes. Entonces, todo eso lo descubrí en el duelo, y me llevó un tiempazo. No es que el canchero en 3 meses lo solucione, no. Tuve un duelo larguísimo, me acuerdo, porque mi ego me mataba por dentro. Entonces, por eso digo que los duelos tenés los inconscientes y los conscientes. Siento que la mayoría de la gente, o por lo menos con los que hablo, lo viven de una forma inconsciente. No se dan cuenta que están atravesando el duelo, o saben que están en un duelo porque justo lo dejaron y dicen, sí, estoy haciendo duelo, pero hacen ruido, como te digo, fuerzan salidas, fuerzan actividades para no pensar, para que ese dolor desaparezca, se difumine, bla, bla, y lo sacas de tu vida. Pero eso no te quita la enseñanza al final, o te quita ese análisis de lo que pasó, o por qué se dieron las cosas, o por qué se terminó, o lo que fuese. Y eso al final es el aprendizaje que necesitas para después no volver a repetir tus errores, no volver a pisarte, ¿me entendés?, con los mismos errores de siempre, o lo que fuese. Y los duelos conscientes son aquellos donde, como dije, analizás la situación, entendés el dolor, lo transitas al dolor. Muchas veces hay que hacer nada, simplemente tenés que transitarlo y caminarlo y vivir y entender por qué pasó, cómo pasó, por qué se dio de la forma que se dio, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es eso. Como dije, no hay muchas cosas, simplemente se da de varias formas. Y cuando transitas el duelo de una forma consciente, podés ser mucho más receptivo luego a la aceptación de eso que pasó, y al aceptar eso que pasó de esa forma, después te podés entrenar para aceptar algo que va a pasar. Entonces, ahora, por ejemplo, con esta situación, vuelvo a mi ejemplo de la visa con Alemania, estamos esperando eso, y esto me va a llevar el haber aprendido a aceptar que las cosas pasen como tengan que pasar, sin enojarme con lo que sucede en el medio. Tanto como si me voy a Alemania y no consigo laburo, porque a lo mejor uno cree que yendo a Alemania es lo mejor, o que me rechacen la visa y tenga que laburar acá, o tenga que hacer algo acá en Argentina, por algo a lo mejor va a pasar. Y la vida te va a ir llevando. Vos creés que al final uno dice, no, pero yo controlo mi vida. Y bueno, mirá vos en la situación en la que estoy.
tengo que aplicar una visa. Depende de mí, de que me apliquen una visa o de que me vean la cara y justo el tipo que esté en inmigración ese día digo, bueno, es así. Y tengo experiencia con visa, sé que es así. Y no solo mi experiencia, experiencias compartidas de amigos que han estado ahí y de la nada les rechazaron la visa y habíamos presentado la misma información y uno se tuvo que ir para de vuelta a su país y el otro se quedó. Y a él, me acuerdo que un amigo que injusto le gustaba cocina relativamente, tampoco tanto, pero le gustaba más que a mí. Yo me quedé y él se fue. Entonces, ¿qué controla su vida? Después él se fue de vuelta a su país y tuvo que hacer su vida allá. Chao. Entonces, yo tengo el control de mi vida. ¿Cómo? Si no se puede. ¿Cómo hacer? Pasar la receta. Escribirla en los comentarios. Como decía, aceptar es pararte en el presente y no en el debería ser. Aceptar es esto soy hoy, esto puedo hoy, esto me pasa hoy, esto es como es. Por eso digo es el presente, no es pensamiento futuro. Que no se confunda con la falta de planificación, que no se confunda con la falta de acción. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo uno transita las situaciones en las que está. Una cosa es la planificación y decir, che, quiero hacer esto, aquello, ¿cómo lo debería hacer? De esta forma, bien, estructurarlo, sí, sobre agarrar y planificarlo concretamente, ponerle y verlo y repetir el proceso. Eso no es sobrepensamiento, eso es una mala interpretación de cada uno. Vos podés planificar tu situación, bien, lo anoto, puedes decir, bueno, no estoy seguro si sería así, a ver, lo voy a volver a leer, lo vuelvo a leer, perfecto, está bien, sí, no, esto no me gustó, lo tacho, lo vuelvo a ver. Una buena planificación y después ejecutarlo con todo, no a medias, no, hace todo, así te sentís bien, porque eso es algo que trae justamente esa inseguridad. Cuando haces las cosas a media o así nomás y qué sé yo, eso sí pasa que después te da inseguridad, te sentís inestable, que no te sentís que estás haciendo las cosas bien y todo eso trae más inseguridad, alimenta el ego, alimenta el miedo, el control, todo se descalabra, la ansiedad, todo se descalabra, ¿entendés? Entonces por eso digo que ahí eso trae imposibilidad de aceptación. Es imposible confiar en el proceso de esa forma. Si sentís que vos no estás dando lo mejor de vos, sentís que estás haciendo las cosas completamente a medias. Entonces eso justamente es lo que para mí trae la aceptación, dar todo en todos los aspectos de tu vida. Tampoco no soy como los físico-culturistas que tienen una constancia. No, ni siquiera es eso. Pero es vos sentirte bien con vos mismo, con lo que vos podés dar en ese momento, o con lo que vos querés en ese momento. No traicionarse a uno mismo. Eso es. Si querés hacer algún proceso o lo que fuese, bien, hacelo como tiene que ser, dando lo que tenés que dar de tu parte. Eso es así. Porque la aceptación en sí no te eleva a un nivel de elevación espiritual, no. Al contrario, la aceptación lo que hace es aterrizarte donde realmente estás. Aceptar es justamente, me sale aceptar es aceptar, porque es tan obvio que parece tan fácil. Aceptar es eso, aterrizar en donde estás, es estar en ese presente, analizar las cosas que vos tenés, ser agradecido. Yo, algo que hago que lo escuché y me parecía un cliché ridículo, pero que yo también lo hago, es aceptar las cosas que me pasan, lo bueno y lo malo, porque eso me lleva a donde estoy hoy. Todo pasa por algo y todo te deposita donde vos estás hoy, lo bueno y lo malo. Entonces, se me hace imposible no agradecer por las dos cosas. Muchas veces lo hago de compromiso, porque digo, ¿qué mierda le agradece esto si me acaba de meter un hueco así? Bueno, gracias por eso también, por lo bueno y por lo malo. Hay veces que lo pongo global. Gracias por lo bueno y gracias por lo malo. Todo, y lo siento adentro. Eso ayuda. Parece chamullo, pero ayuda mucho. Y para cerrar, aceptar, como dije, aceptar no es el final. Aceptar no es el final, es el piso. A partir de acá, de la aceptación, uno puede construir, porque puede desarrollar una vida donde a través de la aceptación acepta, valga la redundancia, dónde está, qué le toca hacer, cuáles son las actividades que tiene que hacer, si quiero seguir un sueño, bien, aceptando dónde estoy, desde qué punto arranco, puedo tomar acción y puedo hacer las cosas que tengo que hacer. En mi caso, por ejemplo, para que se entienda, doy mi ejemplo, queremos vivir en Alemania, por lo menos ahora para el principio, después no sabemos, pero para que ella se sienta cómoda, tenemos que aplicar a la visa. Bien, aceptemos dónde estamos parados y aceptemos que si no se da eso, vamos a tener que vivir acá por un tiempito. Bueno, eso es aceptación. A partir de ahí el piso. Y de ahí vamos a tomar decisiones mucho más reales a nuestra esencia, a nuestro ser. No decisiones apresuradas para poder manipular algo, para poder hacerlo forzado y meter ese... No, eso no pasa. Y eso nunca trae calma. Al contrario, todo va a estar como agarrado de los pelos. Todo va a ser una situación inestable donde no, lo que menos hay es paz y al final es lo que hay que buscar, es paz. Entonces, para estar en paz con uno mismo, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacerse cargo de la situación, hay que planificar, hay que accionar, hay que hacer todo eso, pero siempre es mejor desde la aceptación. Para aceptar hay que hacerlo desde
la conexión con el ser, con el uno mismo, con la paz, con el estar tranquilo, con el aceptar lo que soy, lo que hoy puedo, donde aceptar los límites son más claros, aceptar las decisiones son menos reactivas, ya no hay bronca, ya no existe la bronca, no debería al menos existir la bronca por lo que pasó, es justamente aceptar es estar en paz y hacer las paces con la historia de uno, es mirar a su pasado y decir, bueno, esto tiene un porqué. Y a lo mejor lo veo hoy y a lo mejor no lo veo hoy. A lo mejor lo voy a ver en 2 años, como me pasó a mí. Bueno, que en ese momento no lo entendí, pero bueno, con otras situaciones sí lo entendí. Bueno, hoy me siento más preparado para que si me pasa algo, lo entienda más rápido, pierda menos tiempo, me agarre menos angustia. Me salieron un montón de canas en Australia por esta preocupación que tenía. Tengo el pelo blanco, ahora, fue exagerado, no se nota, pero si me viera personalmente, mi amigo me dice, ¿qué pasó? Bueno, pasó eso. Vivía preocupado por cosas que no tienen sentido. Todo cambio que no viene de la aceptación, viene del rechazo. Y eso siento que se paga muy caro. No sé si es cierto o no. Lo siento yo adentro. Es parte de mi intuición. Siento que todas las cosas que yo rechacé en mi vida, porque nada, esto que me pasó, que hice acá, qué sé yo, las pagué caro. Pagué caro el sentimiento del vivir. Pagué caro cómo vivía después de que pasaba eso. Lo pagaba caro. Me daba cuenta que lo pagaba caro. ¿Por qué? Porque estaba angustiado, estaba triste. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque estoy haciendo este curso, cuarta que no tendré que estar haciendo, yo tendré que estar viajando. Se pagó caro. Yo tuve momentos de mucha angustia cuando estaba viviendo en Sydney haciendo el curso este. Mis amigos se iban de viaje y yo me tenía que quedar. Eso me angustiaba. Y bueno, porque no los aceptaba. Bueno, si ya había tomado esa decisión, ya había tenido esa intuición, había visto el 23 por todos lados, ¿por qué no lo abrazaba? Bueno, ojalá todo esto alguien lo pueda ver y le pueda servir y se pueda sentir identificado. Ojalá haya llegado hasta acá. Si llegaste hasta acá, te invito a compartir el video con alguien que sepa que le puede servir, ponerle me gusta. Pero antes de que te vayas, no te voy a vender nada. Bueno, te voy a vender algo rapidito, pero te tengo que decir algo, en serio. Esto, mi libro Hijo, lo puedo encontrar en Amazon físicamente, o ya creo que lo voy a poder hacer acá en Argentina, y para que lo puedas comprar físicamente también. Y si no, en la parte digital sí lo puedo encontrar en Amazon Kindle, en el Google Play Store y en el Apple Libros, Books. Ahí lo podés encontrar en esos tres digitalmente. Si no, físico en Amazon afuera del país, pero yo voy a hacer todo lo posible para que esté también en Argentina. Pero lo que te quería decir era, quiero dejar una pregunta para que te quede resonando o no, pero la pensé y me parece que está buena. La pregunta es, ¿qué parte de tu vida estás intentando cambiar sin aceptar? ¿Qué parte de tu vida estás intentando cambiar sin haberla aceptado antes? Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.